Gloria es para mi Cristo. Cristo vive. Aleluya. Gracias a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos en esta tarde. Estamos contentos de estar aquí en la casa del Señor. Creo que si algo anhelo en nuestro ser como cristianos es estar donde está Dios. Y al Señor podemos encontrarlo, es verdad, en nuestras casas cuando nos postramos delante de Él. Podemos hallarlo en el momento preciso en que surge un problema o viene una necesidad y clamamos, allí está Él. Pero en el lugar indicado donde el Señor nos espera, no solamente, hermanos, para que le adoremos, sino también para edificarnos, enseñarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, es en la casa de Dios. Así que gracias a Dios por los que estamos aquí y vamos a ir pues, hermanos, a la palabra del Señor. Quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos y vamos a estar dando lectura en su capítulo número 8. Hechos capítulo 8. Los invito a leer a partir del versículo número 35 hasta el verso 39. Si ya lo tienen, me lo indican con un amén. ¿Y qué les parece si todos le damos lectura a esta porción juntos, unidos? Dice así la palabra del Señor a partir del verso 35, capítulo 8 de Hechos. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y como subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco y se fue por su camino gozoso. Bondadoso Dios, permite que en esta tarde la consideración de tu palabra, como siempre, produzca en nuestros corazones los efectos, Señor, que ella siempre es capaz de producir. En nosotros como hijos de Dios necesitamos, Señor, más de ti. Requerimos, Señor, que se nos recuerde, se nos enseñe, que se nos evidencie, Señor, lo que tu palabra desea que nosotros, Señor, vivamos. Pero también es indispensable, Señor, que otros te conozcan como el solo Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ruego te me des la gracia de poder compartir esta palabra y hacerlo en la forma más simple, en la manera más, bendito Dios, clara, a fin de que todos podamos entender el propósito de lo que tú tienes para nosotros ahora. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Siéntense, por favor, mis hermanos. Bueno, agradezco a Dios, hermanos, y a nuestro pastor que nos hace el favor de cedernos, pues, hermanos, este lugar que le pertenece a él, me refiero yo en cuanto a la predicación, y pues tomarnos en cuenta para en alguna forma poder contribuir en un día como este
al predicar la palabra de Dios. Esta tarde, hermanos, quisiera, basándome en esa porción que acabamos de dar lectura, quisiera hablar acerca de las evidencias de una verdadera salvación. De eso quisiera hablar en esta tarde. Las evidencias de una verdadera salvación. Fue en los años cuando la fiebre del oro llegó a los Estados Unidos, sobre todo en el suroeste de ese país, donde dos hombres venían desde el estado de Montana y vinieron a probar suerte para intentar hallar el preciado metal. Al llegar en su búsqueda frenética, fueron atacados por los indios Pieles Roja. Los despojaron de todo lo que traían. Les quitaron, hermanos, sus caballos, sus enseres. Les perdonaron la vida, pero les advirtieron que si ellos volvían a pisar ese territorio, los iban a matar. Así que aquellos hombres salieron disparados, escapando por su vida. Y cuando uno tiene miedo, y sobre todo cuando el temor por perder la vida viene a nosotros, hay cosas que los seres humanos somos capaces de hacer que no lo haríamos cuando, hermanos, estamos normalmente, hermanos, con nuestros pensamientos correctos en la cabeza. Corrieron desaforados una distancia considerable, hermanos, y ya llegando hacia un riachuelo, llegaron jadeantes, se refrescaron en el agua, bebieron todo lo que ellos deseaban beber y al fin se quedaron descansando en la orilla de aquel riachuelo. Cuando de pronto uno de ellos se puso de pie, empezó a notar que en las aguas cristalinas de ese riachuelo aparecían unas pequeñas piedrecillas de un color amarillento. Y ese hombre a su amigo le dijo: oye, me parece que aquí hay oro. Y cuando ellos empiezan a revisar esas piedrecillas, al menos en un tramo pequeño, encuentran que hay suficientes yacimientos de oro en el río. Así que se alegraron de haber encontrado un tesoro. Sin querer, huyendo, escapando, se encontraron por coincidencia lo que ellos andaban buscando y empezaron a tomar aquellas piedrecillas. Sabían perfectamente bien cómo era el oro, porque para eso iban a buscarlo, entendían la naturaleza del oro. Así que llevaron el suficiente en algún, hermanos, depósito y se fueron contentos. Y se prometieron el uno al otro no revelarle el secreto a nadie, porque era su tesoro, era lo que ellos habían encontrado y no debían revelarlo a nadie. Cuando llegaron al primer pueblo, ellos buscaron un hotel para poder, o un lugar donde descansar, traían con qué pagar. Ellos fueron a comprar herramientas, fueron a comprar caballos, fueron a comprar una carreta, entraron a un restaurante, comieron hasta que pudieron, compraron provisiones y al siguiente día se devolvieron de inmediato al lugar donde habían encontrado el tesoro.
Caminaron algunos días y al final llegaron al sitio secreto donde ellos consideraban que estaba el gozo de su riqueza. Estaba lo que determinaba su vida a partir de ahí. Ahora eran ricos y serían poderosos y disfrutarían lo que ese oro les proporcionara en ese momento y llevar todo lo necesario. El secreto lo habían hecho los dos. Pero resulta cuando ya empiezan a trabajar que llegaron más de 100 hombres a buscar oro también allí. Y el uno al otro dijeron: tú revelaste el secreto. Y hermanos, el que le dijo: no, yo no revelé, a nadie le dije de este secreto, fuiste tú. Y ya estaban a punto de pelear cuando reaccionaron y entonces llegaron a la conclusión que sin darse cuenta ellos mismos, con su alegría, con su gozo, con su disposición de atender todas las necesidades que ellos traían, compraron, comieron, cenaron, derrocharon aquello que traían y todavía les había quedado. Entonces ellos mismos tuvieron que entender que sin darse cuenta ellos revelaron el secreto por el comportamiento que asumieron al haber encontrado ese tesoro. Algo semejante, pero todavía mucho más, le sucede a una persona cuando ésta llega a tener o se da la oportunidad de buscar en Jesús el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Hay evidencias muy notorias cuando una persona se decide a tomar la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador, a rendirle su vida a Dios, a arrepentirse de sus pecados, abrir el corazón de par en par y permitir que Jesús entre hasta lo más recóndito. Algo todavía más glorioso sucede cuando una persona tiene un encuentro con Jesús y es salvo. Y una prueba evidente y bíblica, veraz, es la experiencia que le aconteció nada menos que a aquel eunuco que llegó de lejanas tierras para ofrecer ofrendas a Jehová de los ejércitos en el templo en Jerusalén. Él fue simplemente a adorar al Dios de los hebreos. Él simplemente fue a querer saber algo más acerca de ese Dios tan poderoso. Y cuando él volvía ya de camino a su lugar de origen, no sé cómo, pero él traía el libro del profeta Isaías. Iba leyendo donde dice: como cordero fue llevado al matadero. El Espíritu Santo preparó a Felipe para que fuera al camino donde venía el carro. Y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre dijo: ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Y Felipe, inspirado por el Espíritu Santo, le explica a quién se refería ese cordero que fue llevado al matadero. Y le predica el evangelio y le habla de Jesús y le dice que Él es el Salvador. Y entonces ese hombre, mientras va en el camino, va, hermanos, digiriendo cada término, cada palabra, va entendiendo, va recibiendo luz acerca de lo que él necesita, de lo que él requiere. Y entonces llega el momento cuando llega a un río también este hombre, y entonces la palabra
palabra de Dios está operando en su vida. Y entonces le dice a Felipe y le dice estas palabras: ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. El único requisito para que yo te bautice como señal de que tú has sido salvo, es lo único que tienes que hacer es aceptar a Cristo, es recibir el evangelio, es arrepentirte de tus pecados, es decirle al Señor en esta misma hora: quiero aceptarte, quiero recibirte. Y ese hombre nos da una enseñanza tal que no se necesita tanto tiempo, ni días, ni semanas, ni meses, ni años, como tanta gente hay en nuestros templos y en nuestras iglesias, que domingo a domingo o culto tras culto vienen, pero simplemente se conforman con haber cumplido con la agenda de la iglesia entre semana o el domingo. Pero si usted les preguntara: tú el día que te mueras, ¿a dónde te vas? Si esta noche el Señor te llamare, ¿a dónde crees que irás? Y hay creyentes, hay gente que conoce, que tiene tiempo y no puede dar una respuesta. Y no la puede dar porque no tiene la certeza de la salvación, porque no tiene la seguridad si Jesucristo está en su vida. Sabe de Jesús, ha oído de Jesús, conoce de Jesús, pero jamás ha tenido una experiencia o un encuentro con Él para que Jesús venga a su corazón, limpie su corazón y le dé la salvación. Este hombre, en cuestión de una hora, hermanos, por mucho, un par de horas, dice la escritura que no solamente aceptó a Jesús, se bautizó. Y luego agrega al final del versículo que leímos, o de los versículos, dice: y se fue por su camino, ¿cómo, hermanos? Gozoso. Algo tiene que pasar cuando una persona acepta a Jesús. Algo tiene que pasar cuando una persona recibe la salvación. Yo no voy a hablar de todas las experiencias como evidencia de la salvación, pero por lo menos quiero hablar de tres que me presenta la palabra del Señor. Lo primero que le sucede a una persona como evidencia inevitable es, hermanos, una sensación permanente llamada el gozo de la salvación. Dice la palabra: y se fue por su camino gozoso. Aquí la palabra, hermanos, en griego es, hermanos, un gozo que en griego es kairo y que significa regocijarse. Quiere decir estar alegre o una alegría permanente. Es el término que usa, hermanos, en el griego el libro de los Hechos. De manera que dice la palabra que él se fue por su camino gozoso. Está, hermanos, traducido literalmente como placer, como una alegría desbordante que se origina por algo satisfactorio o apetecible. Un regocijo desbordante y alegría permanente. Ese es el gozo de la salvación. El gozo que, hermano, disfrutó Naamán el Sirio cuando fue libre de su lepra. ¿Ha leído usted ese pasaje? Era un hombre que por haber oído una criada, simplemente si Naamán, mi señor, fuera a Israel y fuera con el profeta, él le iría libre de la lepra. La lepra era una enfermedad terrible, hermanos, mortal, infecciosa. Era una enfermedad, hermanos, que
podría dar horror a quien la tuviera, no podía ni tocarlo siquiera. Y él era un general, era un hombre principal, era de otro país, pero simplemente fue esa la palabra. Si mi Señor, si mi Señor fuera al profeta que está allá. Y por supuesto él quería recibir la sanidad. Tenía médicos, los mejores de todos allí, hermanos, en Siria. Pero nadie había hecho nada por él. Ahora quiero que entienda más o menos de qué estoy hablando acerca del gozo. Ese hombre que, hermanos, los tejidos de la carne por causa de la enfermedad le estaban pudriendo, hermanos, la carne le estaban pudriendo, hermano. A los leprosos se les caían a veces los dedos. Los oídos, hermanos, podía trascender eso y se les iban desapareciendo las partes, hermanos, de su cuerpo, y luego era contagiosa. Así que ese hombre vivía en un terrible, hermanos, dilema. Era muy valiente, era rico, era influyente, pero no tenía paz, no tenía gozo, no tenía alegría. Tener una enfermedad de esa calaña, hermanos, era sin duda algo muy, pero muy terrible. Pero cuando él va allá, hermanos, a donde está el profeta Eliseo, él llega esperando que lo van a atender hasta el rey. Lleva hasta cartas, lleva dinero para lo que le cobren, lleva todo lo necesario. Él quiere ser sano, él quiere ser libre, él quiere ser una persona diferente, él quiere volver siendo, hermano, distinto, pero no hay nadie, y le dicen que en Israel ahí hay alguien que lo puede transformar. Y cuando él llega, pregunta por el profeta ni sale a recibirlo. Le manda un criado y le dice mi Señor que vayas allí al río Jordán y te sumerjas 7 veces. Y es todo. Y se enojó. Se enojó porque le pareció tan simple, tan sencillo el requisito para recibir tan grande salvación de esa enfermedad. Y dijo que no hay mejores ríos en mi tierra que ese. Él esperaba que saliera, hermanos, el profeta y hiciera por ahí que algunos malabares, lanzara algunos polvos por allá al viento, soplara, invocara, como lo hacían los hermanos, los magos que tenían los reyes en aquellos entonces. El profeta ni siquiera lo recibió. Dile que vaya y se sumerja ya 7 veces. Ya estaba enojado cuando sus criados le dicen: oye, si te hubiera pedido el profeta una cosa más difícil, ¿no lo hubieras hecho? Algún sacrificio, algún pago o algo, ¿no lo hubieras hecho? Pues si te está diciendo que vayas y te sumerjas, pues ve y hazlo, pruébalo, atrévete. Si te dice eso te da esperanza de que solo con eso puedes cambiar. Solo con eso tu condición, tu situación, tu ánimo y todo lo que sientes puede cambiar. Haz lo que te dice el profeta. Y cuando va aquel hombre, hermanos, se sumerge 7 veces. La primera, la segunda, la tercera, nada. En la séptima, hermanos, se sumerge y sale, y toda su carne limpia como la de un niño. ¿Cómo cree usted que se comportó ese hombre, hermanos? Se soltó llorando de tristeza, de dolor. Hermano, vivía una vida triste. Vivía una vida lamentable, una vida miserable. Seguramente era todo un valiente de Siria, era todo un influyente, era un hombre rico, tenía familia, pero no era feliz, pero no tenía paz. Era un hombre que vivía dentro de su ser, hermanos, con una amargura y con un dolor tal cada día, porque no tenía libertad de esa enfermedad. Y cuando el profeta le dice solo eso, y lo hace, ese hombre, hermanos, era el más feliz sobre la tierra.
Ese hombre habló con Elías, perdón, con Eliseo, y le dijo a Eliseo: ¿qué quieres? Traigo regalos, puedo dártelo. Dijo: vive Jehová que no voy a recibir nada de lo que me des, porque esto no se compra con nada. Esto viene directo de parte de Dios. ¿Y sabe qué hizo aquel hombre? Le dijo: vive Jehová, le dijo, que de aquí en adelante Jehová será mi Dios. Y si porque yo tenga que entrar con el rey al templo del Dios de los sirios, tengo que entrar porque él se sostiene de mi brazo para hincarse. Que Dios perdone si acaso lo hago, pero no lo hago porque yo creo en ese Dios. Ahora Jehová manifiesta claramente ahí: desde ahora Jehová será mi Dios. Y se fue contento también, se fue gozoso. ¿Sabe que el gozo de la salvación es el primer efecto? El primer efecto que la persona siente, y lo primero que uno ve cuando una persona reconoce sus pecados, reconoce sus errores, reconoce sus faltas y acepta a Cristo Jesús como su Salvador, hermanos, en ese instante en que lo haga como el Señor espera, con sinceridad y con todo el corazón, en ese momento sucede ese efecto maravilloso. Solo Dios lo puede producir, nadie más. Cuando una persona viene a Jesús y le se ha arrepentido, lo recibe como su Salvador personal. Eso me pasó a mí a los 18 años. Un joven, hermanos, que todo lo tenía, pero lo único que me hacía falta era paz dentro de mi corazón. Sabía de Dios, conocía de Jesús desde niño, crecí en la escuela dominical, pero una cosa es saber y otra cosa es conocer en la experiencia a Dios. Defendía mi fe con aquellos que hablaban de los protestantes, pero lo defendía solo teóricamente, porque yo no tenía ninguna evidencia que presentarle. Cuando Jesús vino a mi corazón en una noche maravillosa, que le dije: Señor, si tú no vienes a mí, yo no sé qué va a pasar con mi vida. La Frontera, hermanos, es una ciudad muy propicia para que el joven se pierda. Allí hay muchos caminos que tomar para ganar dinero, para ser alguien en la vida y poder lograr lo que a veces los jóvenes sueñan alcanzar. Y yo dije: Señor, yo no quiero. Si tú eres real y si en realidad tú existes, ven a mí. Yo te quiero recibir ahora. Haz algo en mi persona. Yo aquí estoy. Yo sentí algo especial. Y le dije: Señor, si son mis pecados el obstáculo para que tú me des esa salvación que he aprendido desde que era un niño que tú brindas al ser humano, si son mis errores y mis faltas los que yo he cometido, perdóname, Señor, te lo ruego con todo mi corazón. Y si requiero confesar que Jesucristo venga a mi vida, aquí estoy, Señor, ven. Y cuando yo estaba ahí llorando, hermanos, el Señor vino y cambió mi vida, y lo primero que sentí fue el gozo de mi salvación. Yo me levanté de ese lugar siendo otro joven. Si veía las estrellas, hermanos, las veía que brillaban más. Veía esa luna de, hermanos, de agosto, la veía, hermanos, que parecía un reflector. Nos fuimos como de 2 kilómetros o 3, donde fue, hermanos, ese culto, hasta mi casa. Me iba disfrutando del gozo de la salvación. Jesucristo salva, y una de las evidencias es el gozo de la salvación. Ese hombre se fue por su camino gozoso. En segundo lugar, otra de las evidencias de una verdadera salvación, entre otras, la Biblia nos enseña
que hay una experiencia inevitable llamada regeneración. Oiga lo que dice Pablo hablando de esa experiencia también. Dice Pablo en 2 Corintios 15:17, dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Lo que quiere decir esta porción de la Escritura es que en la vida de una persona, cuando recibe la salvación, aparte del gozo, lo que uno empieza a notar es que hay cambios, y cambios muy notables, que no se dan por nuestras fuerzas, que no se dan por nuestra voluntad o por nuestra capacidad. Esos cambios se dan por el poder del Espíritu de Dios que ha venido a nuestra vida al aceptar a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Cambia nuestro vocabulario, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestro carácter, cambia nuestra personalidad. Nos vamos dando cuenta a través del tiempo que qué fue lo que pasó, y no solo nosotros, los que antes nos frecuentaban, con los que antes nos juntábamos, se dan cuenta: ¿qué te pasó? ¿Qué sucedió en ti? Te noto diferente, ya no eres el mismo de ahora, tu plática es de otra manera, tus sentimientos son otros, notamos en ti un cambio. ¿Qué fue lo que te pasó? Un joven me dijo: ¿sabes qué, Calderón? Lo que te pasó a ti es que te llenaron la cabeza del evangelio. Y le dije: mira, no me llenaron la cabeza, me llenaron el corazón de una presencia de alguien. Que qué bueno que tú lo estás diciendo, qué bueno que tú lo estás evidenciando. Me llenaron el corazón de tal manera. No me lavaron el cerebro, me lavaron el corazón, me lavaron el alma, me lavaron todo lo que había que lavar. Y por eso tú ves que yo ya no soy el mismo. Porque Cristo, cuando viene a la vida, lo que sucede también es, hermanos, una experiencia inevitable llamada regeneración. Dicen que un misionero fue a China, y al acercarse a un chino para hablarle de Jesús, le preguntó, el misionero le preguntó a un chino y le dijo: ¿has oído del evangelio de Jesús? Y el chino le dijo: no, yo no he oído el evangelio de Jesús, yo lo he visto. ¿Cómo es eso?, le dijo el misionero. Conozco a un hombre que fue el terror de todo el distrito donde yo vivo. Fue un hombre malvado, tan perdido, que era todo un salvaje ese hombre. Además era un fumador empedernido del opio. Cuando él aceptó esa religión de Jesús, cambió totalmente, tanto que ahora él es el más manso, el más bueno de los hombres, y ha podido abandonar su terrible vicio. Por eso te puedo decir: yo no he oído el evangelio, yo lo he visto. Esto es interesante, hermanos. Cuando una persona tiene en realidad un encuentro con Jesús y le recibe en su corazón, no puede seguir siendo el mismo. ¿Y sabe quiénes son los que se dan cuenta primero? Los que nos rodean, nuestros seres queridos, nuestros familiares, nuestros amigos.
Por eso le digo, qué importante es poder reafirmar estas verdades. Ser cristiano no es meramente cantar cantos, hermano. No es solo venir a un templo, es bueno, pero no es suficiente. Nosotros no solamente practicamos una religión. La religión es lo que une o liga, hermanos, o nos liga con alguna enseñanza o algún concepto. Nosotros venimos aquí porque se nos dice que como cristianos hay que venir. Tal vez ofrendemos porque también entendemos que la ofrenda es parte de algo que tiene que hacer el cristiano. Se nos enseña que hay que orar porque pues seguramente hay que hacerlo como lo hacen tantas religiones que también elevan sus oraciones a quienes creen que los escucha, ya sean los santos, los ídolos, qué sé yo. Pero nosotros, hermanos, nosotros no solo practicamos una religión, nosotros vivimos una forma de vida que el mismo Jesús la implanta en nosotros. El apóstol San Pablo era un perseguidor de los cristianos. Él defendía su religión judía capa y espada, de tal forma que consideró que cada cristiano en su tiempo era, hermanos, una traición contra la religión judía. Y perseguía a los cristianos y alzaba su mano para que a los cristianos no solamente los metieran a la cárcel, los apedrearan, los lapidaran, y muchas veces levantó la mano, principalmente él, para que lo mataran. Pero un día, caminando, hermanos, a Damasco, Jesús tuvo un encuentro con él y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo respondió: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Ve y entra a la ciudad y se te va a decir lo que tienes que hacer. Y ahí rendido, allí, hermanos, frente a Jesús, lo recibió, le llamó Señor. Señor, ¿quién eres? Para hablarle o decirle Señor a alguien, un judío, era necesario que entendiera que era Dios. La palabra Señor traducida en el hebreo, hermanos, es, hermanos, sin duda un término que manifiesta divino, Adonai. Y le dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy a quien tú persigues. Lo que tú estás haciendo es algo indebido, persigues a los míos. Y aquel hombre dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Y ahí rendido, el Señor lo llamó a predicar de Jesucristo. Algunos creyentes le tenían miedo, hermanos, porque decían: este viene aquí pero viene escondido, trata de alguna forma engañarnos, hasta que alguien les dice: no, es que ya se convirtió, ahora predica el evangelio, ahora enseña la palabra, ahora es un hombre que anda anunciando el evangelio de Jesús. Eso es lo que pasa cuando la gente se da cuenta que hay algo, hay un cambio en nosotros. Es entonces cuando estamos evidenciando que Jesucristo ha venido a nuestro corazón. La gente va a creer más por nuestros hechos que por nuestras palabras, porque Cristo, cuando viene al corazón, lo transforma todo. Permítame finalizar, hermanos, que otra de las evidencias de una verdadera salvación, entre otras, la Biblia describe un suceso inexplicable conocido como cambio del corazón. Tanto en las escrituras como hermanos, en el uso común de este vocablo corazón, se denomina el corazón como el centro de todo.
es el centro de nuestra personalidad. Según sea nuestro corazón, así vamos a ser. Así nos vamos a comportar. Yo quiero leer una porción bíblica que traigo aquí en Mateo, nomás para que usted se da cuenta lo que significa el corazón. Dijo el Señor en Mateo capítulo 15, ustedes pueden abrir ahí. Capítulo 15, versículo 19. El Señor dijo: porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿De dónde salen las mentiras? Del corazón. Dijo Jesús alguna vez que de la abundancia de ¿qué, hermanos? Habla la boca. Lo que hay dentro del corazón, eso sale a flote. Según el corazón de lo que esté lleno, así será el comportamiento de una persona. Si el corazón está lleno de rencores, así será la persona, rencorosa. Si el corazón está lleno de mentiras, así será la persona. Irá de mentira en su forma de hablar, de comunicar lo que tenga que comunicar, porque de eso está lleno. Según lo que del corazón esté lleno, así es el comportamiento de una persona. El orgullo, la vanidad y cuántas cosas, hermano, afloran en la conducta humana, porque de eso tiene lleno el corazón. Con razón, hermanos, desde el Antiguo Testamento, a través de la palabra decía el Señor: hijo mío, ¿qué, hermanos? Dame tu corazón, porque de él mana la vida. Eso que la Biblia llama corazón es el taller donde se elaboran nuestros sentimientos, donde se elaboran, hermanos, nuestras actitudes, donde se elaboran, hermanos, nuestro comportamiento, de tal manera que por eso pide el Señor el corazón. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Mientras el corazón no sea transformado, no sea cambiado, la persona, por más que quiera ser otra persona, tener otros sentimientos o dejar de ser como es, mientras el corazón no cambie, usted no va a poder ser la persona que debe cambiar. Un relojero fue, o mejor dicho, un hombre fue con un relojero porque le compró un reloj. El reloj le había costado un buen dinero y ese reloj, hermano, se atrasaba, se adelantaba o se paraba. Así que ese hombre trató de recomponerlo, le arrancó las manecillas, hermanos, y fue y se las llevó al relojero. Le dijo: tenga, señor, arrégleme el reloj, las manecillas no sirven. El relojero, que conoce de la maquinaria o las partes de un reloj, le dijo: no, señor, no son las manecillas. El mal está dentro, en la maquinaria. Como lo hacen los relojeros, destapó el reloj, vio, hermanos, todo el mecanismo. Sí, allá en lo profundo había algo que estaba impidiendo que el reloj funcionara propia y debidamente. Con algunos instrumentos que ellos tienen,
Allí, hermano, normalizó la situación, le puso las manecillas y entonces, hermanos, haciendo esa intervención dentro de la máquina del reloj, el reloj empezó a funcionar debidamente. No son las manos lo que llevan al hombre a robar. No son los pies los que llevan a la gente o a los hombres a la cantina. No son, hermanos, ¿qué diríamos? Nuestro cuerpo el que nos lleva a andar en lugares equivocados, en lugares de maldad o haciendo maldades. No es el cuerpo, es los impulsos a donde nos lleva el corazón. Por eso, para que una persona cambie de modales, cambie de formas de vida, cambie de personalidad, necesita entregarle a Jesús el corazón. Y cuando Jesús interviene en el corazón, entonces cambia la forma de ser, cambia totalmente nuestros sentimientos, cambia nuestras inclinaciones, cambia lo que es necesario cambiar. Yo termino, hermanos, pero no puedo terminar sin hacer una invitación. Pensé que predicar en esta tarde y pensé, hermanos, que un sermón evangelístico no sería una buena idea porque casi siempre por la tarde quienes estamos la iglesia. Pero tenemos que obedecer a Dios. Y cuando yo tuve que decirle al Señor qué es lo que yo puedo llevarle esta tarde a nuestros hermanos en Éfeso, pensé, habrá que llevarles un mensaje doctrinal porque son hermanos, tan doctos en la situación. ¿Cómo voy a hablar de algo como esto, de evidencias de la salvación? ¿Sabe que hoy más que nunca a nosotros los cristianos se nos tiene que estar subrayando qué es lo que es ser salvo? Doctrinalmente tenemos que saber que, hermanos, ser salvo no es solo venir a la iglesia, que no es solo cantar, que no es solo simplemente entrar por una puerta del templo cada domingo y como lo hacen otras religiones, persinarse o hacer algunos ademanes por ahí o rituales y irse y seguir siendo los mismos. El cristianismo no es eso. El cristianismo es tener a Cristo en el corazón. El cristianismo tiene que ver con una vida nueva. El cristianismo tiene que ver con frutos de arrepentimiento. El cristianismo tiene que ver, hermanos, con el gozo de la salvación. No venimos porque nos traen. No venimos, hermanos, porque nos forzan. Venimos con todo nuestro corazón para bendecir el nombre de Dios con alegría, con gozo, porque solo Cristo pudo cambiar nuestra vida y por eso venimos a adorarle y a bendecirle y a darle gracias por esta salvación tan grande. Pónganse de pie, por favor, hermano. Yo quisiera ser muy frontal, hermanos, pero quiero, hermanos, también hacer lo que es preciso hacer. Y aquí entre nosotros, yo me supongo que todos aquí somos cristianos, pero el que lo sabe mejor es el Señor. Y el que lo sabe también es usted. Si usted es capaz de reconocer que estas evidencias no han acontecido en su vida, usted necesita tomar una decisión y aceptar a Cristo como su Salvador. Porque no van a ser los años que tenga en la iglesia,
Ni va a ser tampoco que toda su familia es la que son o vienen, porque desde hace mucho tiempo decidieron ser miembros de una iglesia cristiana. Ser cristiano es tener una experiencia personal. Ser cristiano es poder decir: yo he experimentado, yo he recibido a Jesús, yo sé lo que es el gozo de la salvación, yo sé lo que significa una nueva vida, porque yo era esto y esto y esto, pero ahora soy una nueva criatura. Y mi familia puede dar testimonio, y mis vecinos pueden decir qué clase de persona soy, porque ven en mis hechos que Cristo vive en mi corazón. Conocen, o los que me conocen, o los que están cerca de mí, mis hijos, mi esposa, saben que el Señor cambió mi corazón, mi personalidad. Antes era un iracundo, antes era un impaciente, antes era un macho que entraba a casa, como dijera un hermano en su testimonio. Antes llegaba a casa pateando la puerta y diciéndole: vieja, sírveme de cenar, pronto, traigo hambre. Y el día que aceptó a Jesús como su Salvador, en un viaje que venía por allá de un lugar, hermanos, llegó a un templecito, allá aceptó a Jesús. Y el día que él llegó a casa, llegó tocando la puerta. La mujer abrió y le dijo: Ramón, ¿eres tú? Se había acostumbrado a que con patadas era, hermanos, la forma como él llegaba a casa. Y le dijo: hija, buenas noches, hija. Pasé, dijo el hermano, entré y le dije: hija, ¿podrías darme de cenar? Se me quedó mirando y me hizo de cenar. Cuando estaba a punto de cenar, agaché mi cabeza y le di gracias a Dios. Y ella, hermanos, lo interrumpió y le dijo: Ramón, ¿qué tienes? ¿Qué traes, Ramón? Porque era muy marihuano, hermano. ¿De cuál fumaste ahora? No. Dijo: gloria a Dios, hija, gloria a Dios, porque lo que tú ves ahora en tu esposo ya no es el Ramón pasado, ahora es otro Ramón, a quien Cristo le cambió su corazón. Usted necesita un cambio, puede venir. Usted quiere prosperar en su vida espiritual, hermano, en Cristo Jesús, porque a veces como humanos nos atoramos, nos distraemos y de pronto empezamos, hermanos, a actuar como Dios no espera que actuemos. Tú lo que necesitas es venir a Dios. Tú lo que necesitas es aceptar a Jesús y decirle a Dios: perdóname, Señor, ayúdame, necesito tu gracia, necesito tu ayuda. ¿Quiere venir? Yo lo voy a esperar aquí solo un minuto más, pero yo quiero orar por ustedes. Si aquí hay jóvenes, señoritas, que son, ¿cómo no?, muy obedientes, porque vienen al culto, pero tú no puedes decir lo que significa tener a Cristo en tu corazón. Tú no puedes testificar que sientes gozo, que sientes paz. Si tú no puedes decir eso, tú puedes venir, joven, señorita, adolescente inclusive. Tú entiendes bien lo que estoy diciendo. Y tú estás esta noche aquí, no estás solo para oír. Él ha preparado para ti esto que te dice: si quieres comprobar que Jesús es real, tú tienes que venir y decirle a Jesús: Señor, yo quiero tener un encuentro
contigo. ¿Hay alguien más? Solamente tardaré unos cuantos segundos, pero si sientes venir, sal ahí de tu banca y ven a este lugar que Jesús te quiere salvar. ¿Quién sabe si esta sea la última vez que te llame? ¿Quién sabe si sea esta la última vez que te hable? La vida tiene muchos cambios de la noche a la mañana. Si oyeres la voz de Dios, no te endurezcas. Ven a Jesús y esta noche pídele: Señor, dame la salvación, perdona mis pecados, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. Gracias a Dios por este adolescente que viene aquí valientemente. Alabado sea el Señor. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, en esta noche, gracias te damos por permitirnos esta bendición y oportunidad de compartir esta palabra, Señor. Gracias porque desde el tiempo de que la iglesia empezó, hubo evidencias muy claras de lo que tú eres capaz de hacer en aquel que se atreve a venir ante tu presencia, a hacer una simple oración que salga desde lo más íntimo, por el anhelo, por el deseo de ser una nueva persona, por el anhelo y el deseo de que algo satisfaga el interior, de que ese vacío que no lo llena nada, ni el placer, ni las amistades, ni ningún otro de las prácticas desagradables que la gente, Señor, hace. Señor, lo único que se necesita es ser salvo, es que el corazón sea transformado, es que haya la decisión de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Tengo el presentimiento de que la mayoría de los que están aquí no ignoran del Evangelio. No, Señor, desconocen qué es lo que tú pides al hombre, al joven, a la señorita, al adolescente. Arrepentimiento para con Dios, puesto que todos de una forma o de otra hemos pecado. Y por lo tanto, por cuanto hemos pecado, Señor, hay una sentencia. Afortunadamente, la paga del pecado es muerte, pero tu palabra dice: la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta noche, ven a bendecir a cada uno de los que han venido a este altar valientemente, sin importar el que puedan decir. Simplemente quiero arrepentirme delante de Dios en el nombre de Jesús por todos mis pecados. Vienen para reconocer que el único camino que nos lleva al Padre para el perdón es Jesucristo. Por lo tanto, ellos vienen reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Te ruego que en esta hora, que están aquí postrados, arrepintiéndose en sus palabras como puedan, pidiendo perdón por sus faltas, pero a la vez también confesando con su boca y en su corazón que Jesucristo es el Salvador, invitándolo a que venga a su corazón para ser salvos. Permite que, Señor, con esta fórmula tan breve, tan sencilla,
ellos comprueben que tú salvas, que tú transformas y que tú das una vida nueva. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en esta noche. Te lo ruego, y que esta noche que no se esperaba, bendito Dios, esta sorpresa de este llamado, haya quienes salgan de aquí, Señor, diferentes y dando testimonio de la salvación de su alma. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu consejo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Y dejo el lugar, hermanos, a quien le corresponde.